México es un semillero de talentos. El problema es cómo desarrollar a los talentos. Por supuesto está el Sistema Nacional para las Artes, está el FONCA, con las becas y todo esto, pero en realidad es muy difícil que los artistas vía la institución logren grandes espacios internacionales. Eso ha sido un camino muy solitario, muy individual de los artistas. Sí hay enormes talentos y lo que hay es una enorme búsqueda por romper estos límites del silencio y por romper esta represión que todo artista tiene esperando su oportunidad para ser expresado, para ser escuchado, para poder mostrar la obra. Al hablar de una pieza escultórica, no resulta extraño que habláramos de aquello que nos gusta o nos disgusta de sus propiedades estéticas. Finalmente, nuestra interacción diaria con una escultura es por lo general de pasiva contemplación. Pero en la visión de Miguel Peraza, una escultura nos puede hablar de los anhelos humanos más profundos, la permanencia, la búsqueda de la perfección o el ideal de la trascendencia. Hoy finalizo mi conversación con este gran artista, dando cierre a nuestra larga plática sobre el arte escultórico, su lugar en la historia humana y en concreto de su importancia en este nuevo México. Cuando quieres manejar cierta idea, optas por cierto material. A lo largo de la historia, en cualquiera de las culturas, el barro fue el primero. La inducción de los materiales más, la materia prima inmediata, el lodo del fondo del río, el lodo del producto de la lluvia, y darse cuenta que tenía cierta maleabilidad y entonces podían hacer cosas. Luego fue el paso de la permanencia, es decir, cómo hacer que eso fuera permanente. Es decir, entonces el hombre después descubrió el fuego y al descubrir el fuego también descubrió que el fuego derretía ciertos metales que pasaban de un estado sólido a un estado líquido y que otra vez volvían a ser sólidos. O que al barro le daba dureza. O que al barro le daba dureza. Entonces nosotros tenemos esculturas antiguas de barro, pero de alguna manera eran desnables. Es decir, iban a tener un fin. Y se descubrió que los metales tenían una permanencia. Y en algún sentido, en el mundo más egoísta del ser humano, en el mundo más egoísta y hasta ególatra, es la permanencia. ¿Cómo encontrar la permanencia? Bueno, es un sentido filosófico, metafísico, la necesidad de trascender, ¿no? Y entonces el metal parece que nos da esa oportunidad. Qué bonito, porque además yo siempre he pensado que el bronce es un material civilizatorio, porque ya necesita que la mente, el ingenio humano intervenga para que haya una mezcla, ¿no? Claro. Son dos materiales por lo menos, ¿no? El estaño y el bronce, el cobre. Se descubrió por cuestiones bélicas, las espadas resistían más, no sé. Y además es hasta mítica. Bueno, algunos dicen que la guerra de Troya se llevó a cabo por controlar la ruta del estaño, ¿no? Que era tan importante en este despertar occidental hacia materiales que habrían de cambiar la humanidad para siempre, ¿no? Bueno, es tan importante que una etapa de la humanidad se le designó como la edad de bronce. Claro. Gran parte de las guerras tienen que ver con el comercio y con las materias primas. Es decir, no hay guerra que no tenga que ver con una materia prima atrás, que sea dominada o conquistada. El siglo XX ha sido fundamentalmente el petróleo y pretextos para una y para la otra de muchos países inmiscuirse y se convierte de alguna manera en guerras religiosas, pero en el fondo siempre está alguna materia prima, que en ese momento era el estaño. Y esto le dio al mundo un cambio de pasar de la madera y de la piedra a los metales. Y por eso en la esta edad de ruta bronce, ¿no? hubo gente que se preocupó, bueno, fundamentalmente creo yo por las armas, por la hegemonía bélica, al mismo tiempo que alguien pensaba en su utilidad práctica y al mismo tiempo que alguien pensaba en la cuestión estética, ¿no? Todo alrededor del mismo material, en el mismo rumbo civilizatorio, ¿no? Cuando uno comienza a pensar y a tener ideas,
ni siquiera a veces llegas a los puntos de reflexión, sino que a partir de la idea a veces puedes actuar inmediatamente, o sea, comenzar a hacer cosas. Y luego ya cuando las terminas pasan otros fenómenos que son sí el pensamiento más complejo, sí la reflexión, pero exactamente de dónde salió esa idea a veces están vinculadas a tu historia cotidiana, al último momento que estuviste despierto y se van al mundo de los sueños. A veces viene de tu pasado, de tus sentidos más formales como el olfato, olores que te recuerden cosas, alimentos que te recuerden experiencias, y otras vienen de la literatura, o sea, de leer cosas que me gustan y que me generan imágenes, y que esas imágenes, por algún proceso personal, lo traduces a tercera dimensión, pero en realidad no está sucediendo. Está dentro de la literatura, está en la novela, está en el poema, o hay música que te convoca, ¿no? Y te emociona tanto que tú la traduces en tu propio lenguaje. El trabajo de los escultores se convierte en algo muy físico, porque hay que levantar a veces pesos de toneladas. Yo creo que tiene una parte muy antigua, pues, ¿no? Que es la transformación de la piedra, la transformación de las maderas, ¿no? Que se van convirtiendo en parte de tu estructura de vida, y que esos elementos, pues de alguna manera había que pensar cómo moverlos. Y eso hace maravilloso el mundo antiguo, por ejemplo, ¿no? Pensar en las propias pirámides de Teotihuacán o Tenochtitlan, o las grandes pirámides egipcias, pues independientemente de que fueran o no llamadas esculturas, el asunto es que tecnológicamente sucedía algo. O sea, tenían que resolver muchas cosas en términos de ingeniería. Y el mundo contemporáneo pareciera que nos ayudará a resolver esos problemas de ingeniería con poleas y con grandes grúas. Pero en el fondo sigue existiendo la esencia de qué es lo que mueve al mundo. Es decir, todavía no hay una grúa tan grande para trasladar el planeta de un lugar a otro. Esas grúas, a pesar de que no las podemos ver gigantes, hoy en nuestra vida cotidiana siguen siendo muy pequeñas para el tamaño del universo. Entonces, todo esto en el mundo de la escultura es muy importante. O sea, tiene que ver mucho la física, los pesos, la química. Así termina el viaje por la mente de Miguel Peraza. Un viaje que nos llevó a recorrer la historia entera de la humanidad, las propiedades civilizatorias de los materiales y la filosofía humanista detrás de la escultura. Miguel, de la misma línea histórica de los paradigmas de los grandes maestros, vamos aquí a tu casa estudio, al Nuevo México, para que nos hables de tu obra. Estamos rodeados de cosas que me imagino que son tuyas. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué es cristal? Es vidrio. ¿Es vidrio? Es vidrio. Es una obra que está realizada con desechos de las ventanas, ¿sí? O sea, cortada los desechos de ventana, y son parte de los materiales de prueba cuando trabajo en los hornos de fundición de vidrio. Entonces, por eso ves las capas, sí. Porque son las propias, una asentada en la otra, no están pegadas, sino que volvemos a meter a 1500, 1600 grados de temperatura y se funde otra vez el vidrio. Pero aquí el ejercicio es que el peso de esta escultura, que aparentemente es muy ligera, solo se sostiene en tres puntos toda la pieza, y debe pesar unos 35 o 40 kilos. Ah, caray. Pero se ve súper ligera. No sé si podamos acercar esta. Sí, claro. De hecho, esta es una pieza de un periodo ya de hace algún tiempo, que es la parte urbana. De hecho, esta pieza la hice en grande. Este hombre me sirvió de inspiración para el hombre del portafolio que está en Paseo de la Reforma, frente al edificio de Bancome, en Montes Urales y Reforma. Sí. Y este hombre es el que me sirvió, porque de alguna manera es el símbolo último del siglo XX, sí,
de los hombres con corbata, Ujú. su portafolio, como esos últimos guerreros del siglo XX, ¿no? Porque ya esto está desapareciendo. Mencionabas en Reforma Lomas. ¿En dónde se puede ver tu obra, digamos, emplazada en sitios Públicos. públicos? Te puedes ver obra en campus del TEC de Monterrey, como el ajedrez gigante que está en el campus de Ciudad de México, Xochimilco, el Reguilete o el Hombre Rojo que está en el campus Estado de México, los Borregos Salvajes, en fin, muchos años trabajé con ellos. Pero también puedes ver en el Instituto de Geografía, una de mis obras más recientes, que es El Navegante, en la UNAM. Tengo obra en muchas universidades porque la idea es que el universitario, cuando está en formación, tenga acceso a otras disciplinas que le permitan ser un mejor ser humano. Cierto. Y que no solo se vuelque en buscar el dinero como único Dios o como único elemento que le salvará la vida. Y si están en contacto con todos estos trabajos, resulta fundamental que estén con la música, con las matemáticas, con la literatura, con la pintura, con la escultura, con el teatro, porque son los últimos resquicios de los que dispone la humanidad para ser un ser libre. Al final, queda reflexionar sobre lo inevitable que es la necesidad humana por trascender, por dejar algo de nosotros en el mundo y evitar ser olvidados por las generaciones futuras. Esto no es algo negativo, pues esta forma de pensamiento nos ha llevado a construir las estructuras más asombrosas. Por ahora, solo nos queda analizar lo que estamos construyendo nosotros para dejar huella permanente y trascendental en nuestro país y dejar algo mejor para este nuevo México.